Frost Experience. Hola, hola, ¿qué hay? ¿Qué me cuentan? Esta vez les traigo un video de terror, de suspenso. Espero les guste, es más que nada para ir variando un poco más el canal. El motivo es porque tengo un bro y estuvimos hablando y me dijo que sería muy buena idea subir un video de estos. Pero más que nada me gustaría que pues lo vieran completo y comenten, me den su opinión, si les gustó o no les gustó, si le debería agregar más música, etcétera, ¿no? Tipos de edición que a ustedes les gusta más que nada. Pues sin nada más, empecemos. En las afueras de una ciudad había un pueblo. En este vivía el señor Carlos acompañado de su esposa y sus dos pequeñas hijas, el cual no tenía mucho que se habían mudado por cuestiones de su trabajo. Estaba ansioso de comprar un auto usado, ya que con mucho esfuerzo había ahorrado lo suficiente para tenerlo. No podía haber mejor escenario que el de una familia saliendo en auto. El fin de semana llegó y Carlos y sus familiares alegres fueron a visitar una sucursal que se dedicaba precisamente a este negocio. Estaban encantadas las hijas y la esposa de ver diferentes autos, tratando de convencer a Carlos de comprar rápidamente. Él lamentablemente no contaba con el dinero suficiente, ya que aunque fueron a la mejor sucursal del pueblo, era la más cara. Él no podía quedarse así y salir de ahí con las manos vacías, y mucho menos de lo entusiasmada que estaba la familia. Carlos, en la desesperación, habló con el dueño, explicando la cantidad de dinero con la cual contaba. El dueño, al ver la situación, le ofreció un auto el cual se ajustaba a su presupuesto. Entusiasmado, él aceptaba. El dueño le explicó solo a Carlos que lo siguiera para arreglar los papeles y que viera el auto. Al verlo, no lo podía creer. El auto estaba impecable. Era un auto de esos lujosos, a excepción de una cosa. Carlos le preguntó al dueño que por qué lo tenía aislado de los demás autos. El dueño solo sonrió y le dijo: para una ocasión especial. Descuida, está bien, y te doy un año de garantía para que estés tranquilo. Él, encantado con su compra y su familia esperándolo en el auto, regresaba de haber cerrado los últimos tratos con el dueño. Cuando caminaba hacia el auto, se le atravesó un joven, diciéndole entre labios: no lo compres. Carlos le dijo: ¿quién eres? Soy el que lava los autos y por lo que sé, ese auto está maldito. El dueño le gritó al joven: ¡Ey! Ponte a trabajar y no le quites el tiempo al señor. El joven se volteó dándole la espalda a Carlos y le volvió a decir entre labios: pregunta sobre el accidente de la carretera hacia la ciudad. Una mujer murió. Carlos estaba confundido. Volteó a ver al dueño y este le sonrió. Al ir en camino hacia su casa con toda su familia, él no podía dejar de pensar en lo que el joven le había dicho. La esposa, preocupada, le preguntó: ¿estás bien? Él solo respondió con un sí cortante. Al llegar a su casa tuvieron una cena para festejar. Hablaron y rieron. Al caer la noche, las niñas ya se habían ido a dormir. La esposa ya estaba acostada, pero Carlos permanecía despierto. No podía dejar de pensar en el suceso de la tarde, una y otra vez. En su desesperación se levantó de la cama, salió de su casa, se quedó viendo el auto pensativo. Aún confundido, decidió caminar hacia un parque que estaba cerca de su casa. Cada paso que daba en esa fría noche lo impulsaba a saber qué fue lo que había pasado en ese tal accidente. Llegando al parque, se sentó en una de las bancas y sacó un cigarro para relajarse. Contemplando la noche, se acercó un borracho, el cual le pidió un cigarro. Carlos no se negó, incluso le dijo si podía darle un trago de su botella. El borracho se sentó a su lado y comenzaron a platicar. Entre charla y charla, Carlos sacó el tema del accidente. El borracho se quedó serio y le dijo que fue algo trágico, que según se sabía había muerto una mujer tras discutir con su esposo, pero que lo inquietante es que había muerto con una sonrisa en la cara. Y que el auto había desaparecido antes de que las autoridades llegaran. Eso sí, habían marcas en el suelo de que se lo habían llevado. Continuaron charlando hasta el amanecer. Un mes después, Carlos recibió un ascenso en su trabajo. La economía en su vida
crecía día tras día. Su vida parecía mejorarse, a excepción de una cosa: su esposa estaba muy en descontento porque se habían mudado al pueblo por fuerza de su trabajo. Incluso tiempo atrás ya habían tenido problemas y discusiones al respecto, y esta noche no era la excepción. Entre tantas peleas con su esposa, esta parecía definitiva. Carlos peleaba con su esposa en la habitación. Se oían gritos, disgustos, incluso forcejeos. Sus hijas pequeñas ya no podían soportar los gritos. Ellas, aterrorizadas por no saber qué hacer, salieron de la casa y, sin tener dónde esconderse, dejando de escuchar la discusión de sus padres, subieron al auto en los asientos de adelante. Llorando y angustiadas solo decían: «Mamá no quiere a papá. Mamá, ¿por qué actúa así?». Entre llantos y confundidas, sintieron un frío recorriendo sus pequeños cuerpos. Se escucharon sus gritos. Carlos y su esposa inmediatamente salieron de la casa. Sabían que eran sus hijas. Al llegar al auto solo estaban las puertas abiertas. No había rastro de las niñas. Su esposa, en el sentimiento de impotencia de todo lo que estaba pasando, le gritó que desde que había comprado ese auto todo había cambiado. Carlos, buscándolas confundido y alterado, no podía descifrar qué estaba pasando. La madre buscaba tras la casa. De pronto la madre gritó: «¡Ya las encontré!». Carlos corrió hacia ellas. Ahí estaban aterradas y llorando. Las niñas solo repetían que habían visto a una mujer, que tenían mucho miedo. La esposa, harta de todo, tomó sus cosas y a las niñas pidiendo un taxi para la ciudad. Carlos trataba de detenerla. Sin embargo, la situación estaba inestable y confusa. Ellas partieron a la ciudad. Una hora después, Carlos estaba frustrado, confundido, solo. Había tomado alcohol. Solo por la ventana se quedaba viendo al auto, pensando y maldiciendo su situación. Tomó un buen trago de alcohol, agarró las llaves del auto, salió de su casa y dijo: «Ahorita mismo me deshago de él, pero antes necesito ir por mi familia». Arrancó el carro y partió hacia la ciudad. En camino se le cruzaban muchos pensamientos. Confundido por el alcohol y la pelea con su esposa, aumentaba la velocidad del auto. Al llegar a la carretera camino hacia la ciudad, recordó el accidente. También recordaba lo que sus hijas decían. De pronto un frío comenzó a recorrer su espalda. La carretera se veía más angosta, la noche más oscura. Las luces del auto comenzaron a parpadear. Carlos estaba confundido. Él pensaba que era por el exceso de alcohol. Las manos las sentía frías, su respiración comenzaba a agitarse. Comenzó a ver en los retrovisores para ver si había más autos, pero estaba completamente solo. En cuanto regresaba la vista al retrovisor de enfrente, veía una sombra sentada en la parte de atrás. Su sola presencia le causaba terror. Recordando a lo que habían dicho sus niñas, él sabía que había algo, pero se negaba a voltear. El sudor frío recorriendo su espalda no podía ignorarlo. En eso esa presencia comenzó con gimoteos. Carlos, aterrado y sin dudar, volteó. Carlos había sufrido un trágico accidente. Días después, su esposa estaba devastada e impactada por la noticia. Los oficiales, al contarle lo sucedido, informaban que no había rastro del auto. Uno de ellos sugirió que no le contaran a la esposa que la cara de Carlos estaba desfigurada, con una angustia horrible. Un mes más tarde, la esposa estaba en la casa terminando de guardar unas cosas para mudarse hacia la ciudad. Sus hijas estaban con su abuela, solo faltaba ella. Ya lista para pedir un taxi, se acercó un hombre y le dijo: «Lamento lo sucedido, espero que encuentre resignación pronto». Ella volteó. Era el dueño de la agencia de autos. «Disculpe, yo sé que el auto se perdió en el accidente. Sin embargo, su esposo compró un seguro, y pues vengo a dejarle un auto». Ella volteó y dijo: «Por Dios, es el mismo». «No, señora, es parecido. Recuerde que manejamos muchos autos, aunque el modelo es igual». «Bueno, le entrego las llaves y me retiro. Que tenga buen día». Sin palabras y conmocionada, se subió al auto pensando que era un recuerdo que había dejado su esposo. Tomando el camino de la carretera hacia la ciudad, volteó al asiento del copiloto. En los tapetes había una muñeca. Era uno de los juguetes de sus hijas. Ella se preguntó: ¿qué hace aquí?
¿Qué pasó? ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó? ¿Se asustaron? ¿Creen que me pasé de lanza con algunas escenas? Bueno, pues espero sus comentarios. Y me gustaría que, si les repito, que me dijeran, me dieran su opinión. O sea, no hay ningún problema. Si les gustó, no les gustó, o sea, ustedes díganlo, coméntenlo, ¿no? Otra cosa importante, la historia la escribí, o sea que es inventada, así es, salió de mi imaginación, de mi cabeza. Y pues sí me gustaría también sus críticas a eso, más que nada para mejorar mis historias y pues irlas más que nada puliendo, en dado caso que les guste que se suban este tipo de videos. Espero que me puedan apoyar con más que nada con compartirlo, no me gustaría un like, más que nada compártanlo. Este tipo de videos pues cuesta un poco más de trabajo por la edición que tienen, ¿sale? Pero bueno, hasta aquí. Sigue corriendo el tiempo, hasta aquí le dejamos. Hasta la siguiente. Puro miedo, puro miedo.